En la mayoría de sentidos, Black Panther es exactamente lo que esperaba. Y más que decir que es predecible, me refiero a que es todo lo que uno esperaría que una película del personaje abordara en el contexto del universo cinematográfico. Siendo que Civil War ya abordó el origen del personaje, Black Panther es más una historia de origen sobre Wakanda que sobre T'Challa, donde los choques entre tradición y progreso, globalización y aislamiento están al frente del conflicto, que siempre ha sido la cruz de todos los conflictos del país, y era algo que inevitablemente se tenía que abordar para seguir avanzando en las pelis. Dicho eso, es a la vez una película similar en ejecución a Ant-Man. Claramente sigue el molde de Marvel, y aún así es de esas entradas que se pueden disfrutar desconectadas de sus predecesoras. El elenco en general está muy bien, y logra hacer que sus villanos destaquen más que en otras pelis de Marvel. En particular los personajes femeninos alrededor de T'Challa son memorables, siendo los cambios que hicieron al personaje de su hermana Shuri algunas de las mejores decisiones de la cinta. Extrañamente, si en algún sentido parece flaquear esa en la acción. Los efectos no son malos, y aún así la mayoría del tiempo tu cerebro se da cuenta que no son reales. Es algo más de los sets que el CGI en sí, y simplemente la primera gran escena de acción nunca se supera, haciendo que la cúspide de adrenalina de hecho esté en el primer tercio. Si conoces al personaje es una película de Black Panther, una historia que esperas si conoces en un nuevo medio. Si no lo haces, está bien llevada, y T'Challa y su reino logran plasmar una imagen en la pantalla que no corresponde a ningún otro superhéroe. Pero al final del día es una cinta de Marvel. En este punto son más un método que un experimento. Sabes a qué le apuntas. Y ahora inicia la sección de más spoilers. En sí no es que hable de escenas específicas, pero sí más detalladamente de los arcos que se desarrollan a lo largo de la película. Black Panther es el tipo de cinta donde habrá una clara división entre aquellos que reaccionan emocionalmente o lógicamente al negocio de entretenimiento. Es fundamentalmente una peli sobre la familia, sobre sus virtudes y efectos, tanto de ser arrastrado por nuestros errores como de superarlos. Y eso es algo que se evidencia en el hecho de que esencialmente solo hay dos tipos de personajes en esta película. T'Challa y Eric son claramente el mismo personaje, solo que por diferentes caminos. Y la película lo hace evidente, pero también lo maneja bien, especialmente con las escenas de la hoja de corazón. Al final del día, ambos son Black Panther, ambos son personas que en el presente son definidas por la ausencia de su padre, pero W'Kabi también es el mismo personaje. Es el dolor de perder a su padre por culpa de Clau lo que lo lleva a realizar sus acciones. En un sentido es una estrategia que funciona muy bien y genera reacciones emocionales. Por la otra sí se siente reiterativo. En general Eric es de muchas maneras la barra con la que se medirá la cinta. El personaje de Michael B. Jordan será una figura trágica o alguien con un plan completamente incomprensible, según donde te encuentres en la escala emocional. El resto de personajes se definen por el nacionalismo y cómo deciden expresarlo, desde ciega lealtad o idealismo de que podría ser Wakanda pero aún no llega a ser. Si bien no me parece manipulador en sí, siendo que el tema de la familia sí es un fuerte eje de la cinta, a muchos les parecerá que es algo así como jugar el modo fácil, ya que hace mucho más probable que la gente se adentre en el elenco y no le ponga tanta atención al recorrido en sí. Y en ese sentido, Black Panther es casi demasiado eficiente en sus escenas. Tiene un tempo muy claro y a veces distrae. La peli inicia con un desafío de lucha para que no tengan que volver a explicarlo cuando Eric llega a Wakanda, y desde su arribo hasta el final de la cinta es más bien predecible. Eric llega, sabes que va a revelar su secreto, lo hace, sabes que van a pelear, y sabes que T'Challa está bien, etc. Es una peli de superhéroes, claro que sé que T'Challa ganará al final, aún más por la existencia de Infinity War, pero es muy automático en cierto sentido. Pasa sin descansos y sin la más mínima intención de disfrazar o dejarte en suspenso. Honestamente solo hubo una escena donde por un segundo dudé a dónde se dirigían, y rápidamente tumbaron mis esperanzas y siguieron con lo habitual. Una gran parte se debe a que conozco al personaje y sus aventuras, y que hagan precisamente lo que esperaba significa que entienden a Black Panther y lo que su historia representa. Pero también tiene que haber un porcentaje en todo eso que se deba a descuidos de dirección. Y aunque no es algo en lo que suele adentrar, porque todas las controversias en pro y contra de Marvel y lo políticamente correcto simplemente no me interesan, es una peli del primer superhéroe de color lanzada en el mes de la historia negra, y ese es un ángulo del que la gente quiere saber. Y está bien, es algo esencial al pasado de Eric y encaja sin fallas en los conflictos internos que Wakanda está sufriendo, aunque sí se ve como algo curioso que una peli de Black Panther inicie en California. Pero la idea de Eric como americano de primera generación y el cómo afectó su vida, como también su imagen de Wakanda, es central a su personaje, y es una enorme parte de lo que hace que él funcione y sea un personaje al que se sienta empatía, aunque a su vez sea un demente. En últimas, fuera de su recorrido algo predecible, Black Panther es más un Winter Soldier que un First Avenger.
Hay un fuerte mensaje político porque es vital a la trama, y todos los personajes tienen fuertes opiniones para un problema que tal vez no tenga una sola solución. Es en el papel un muy fuerte y relevante guión, y entiendo por qué más de una persona lo ve como una de sus entradas favoritas de la marca, pero sí tiene falencias en su presentación. De ahí a que sea una película donde lo emocional contra lo racional definirá tu opinión final.